Ella y yo nos amábamos hasta que llegaste tú, Isturiz. Pero tú nunca vas a entender lo que era el amor y la pasión que nos teníamos ella y yo. Ya cierra el hocico. Que sea la última vez en tu perra vida que hables así de mi hermana. Te digo algo, Jaime. Llevo tanto tiempo deseando matarte, queriendo sacarme esa espinita de adentro. Pero ahí te vas a morir. Hey. Y no solo te vas a morir. Vas a chillar. Vas a llorar. Vas a sufrir. Como la rata que eres. Porque eso es lo que eres, una rata. ¿Se puede saber qué fregado está pasando aquí o qué? Les dije que no hicieran nada al Jaime. Me valen madres lo que tú me digas, primo. Esto yo no lo estoy haciendo por los Casillas. Lo estoy haciendo por los Ahumada. Y lo siento mucho. Pero este hijo de la fregada se muere hoy. Yo ustedes dos les di una orden, es lo único que sé. Con que una orden, ¿no? Ahí te equivocas, primito. A mí nadie me da órdenes. Tú podrás ser mi familia. Así que como familia te estoy pidiendo que me entiendas. ¿Qué harías si ahorita mismo te encontrarás con el hombre que secuestró a la Ruti? Que secuestró a tu jefe. Es más, ¿qué pasaría si ahorita mismo te matan a tu jefa? No te gustaría, ¿verdad? Lo único que te pido es que por favor me entiendas. Ponte en mi lugar. Este infeliz ha vivido demasiado, Isma. Tú soltaste a Víctor Casillas y eso es un delito. No sé de qué me hablas. Solo sé que tuve una bronca en la calle y por eso terminé aquí. A propósito, ¿cuánto tiempo más voy a estar encerrado? Tú no vas a ir a ningún lado hasta que admitas lo que hiciste con Víctor Casillas. ¿Quién? No, la neta no tengo idea de quién es ese güey. Claro que sabes. La grabación de las cámaras de seguridad desaparecieron. ¿Qué? No hay nada en el disco duro. Fuiste tú. ¿Yo? ¿Cómo? Si ya llevo un buen rato encerrado. Probar el cambio va a ser fácil, solo hay que revisar el registro. ¿O qué? ¿También pensaste en eso? Ismael, por favor, detén esto, ¿sí? Están locos. ¿No los ves? Vamos a negociar. ¡Cállate! Las cosas se tienen que hacer como yo les dije. Era tan difícil aguantarme o qué se los pedí. Aurelio no está aquí para salvarle la vida al desgraciado este. Yo lo siento mucho con todo el respeto que te tengo, primo. Pero tú no me vas a venir a decir a mí cómo venga la muerte de mi madre, ¿me oíste? Me vas a decir cómo fue que mataste a mi hermana. ¡Dame esa pistola! No, suéltala. ¡Dame esa pistola! Suéltala. Cálmate. Eres un maldito asesino igual que él. Jenny, ¡Ah! suéltala. Tranquilízate, tranquilízate, Yo sí Cálmate. te voy a matar. Güey, cálmate, güey. No, Escucha, no, Aurelio, güey. te odio. Escucha lo que está diciendo, güey. No, Escucha. no. Te estás dejando llevar por la rabia, primita. Sabes que esto se podría haber hecho de otro modo. ¿Y ahora qué? Ahora te me vas a la suite presidencial a buscar lo que viniste a buscar en este hotel. ¿Me oíste? Sí. ¿Y esto? ¿Y después? No hay después. Solo hay ahora. No es la primera vez que hacemos esto, ¿no? Ok. Aquí solo importa lo que tú sientes. Y lo que yo siento que... La muerte es lo mínimo que se merece. Estoy feliz. Ismael, eres el único sensato. Aquí, por favor, diles que paren, ¿ok? Vamos a negociar. Yo voy a hacer lo que ustedes me digan. Voy a darles lo que ustedes me pidan. Pero, por favor, terminemos esto ya, por favor. Ismael, por favor. Diana, por favor, ya.
Está por aquí la tumba de Carlos Casillas, el hijo del hombre que se fugó. ¿Piedad Gómez? No. Esto no puede ser. Les juro que esta era la tumba de Carlos Casillas. ¿Que esta no era la tumba? Ni idea. Correcto. ¿Qué pasó? Víctor Casillas ya no está encerrado. Lo sacaron de la estación. No lo puedo creer. Yo tampoco, pero no está. ¿Y si nunca estuvo encerrado? ¿Y la foto que nos mandaron fue falsa? Hablé con el policía. No tendría ninguna intención del por qué engañarme. Y también hablé con Leonardo Venegas. Estaba seguro. Yo sé que no es garantía, siendo quien es. Pero lo interesante es que la misma información viene de dos fuentes completamente diferentes. No sé, Roberta. Una información tan sensible tendría que estar certificada por una dependencia y no nada más por fotos y testigos. El que está encerrado en lugar de Víctor es un soldado. ¿Un soldado? Y eso encaja perfectamente con la versión de Venegas. ¿No me estás insinuando que...? Sí. El superior del soldado es el general Cifuentes. ¿Ya tomaste una decisión? Digamos que testifico en contra de Elizabeth. Y con eso evito entrar a la cárcel. Por supuesto. Pero te faltarían dos partes más. No mencionar a Chacorta es lo de menos. Lo difícil para ti es señalar al jefe de los chemitas. ¿Y si le dijeran que la jefa es Elizabeth Cordero? Es imposible que esa reina de pueblo, ahora disque modelo, sea la que lleve las riendas de un cártel. Pues algo así dijo usted, ¿no? En la entrevista que le hicieron. Sí, pero a los medios, para darle una lección después de todo lo que dijo de mí. Pero tú y yo sabemos que esa no es la verdad. Pues si está seguro de que esa es la verdad, pues entonces no entiendo qué quiere que diga yo. ¿Es Dalio Navarrete? El papá. Tómate unos días para pensarlo. Y no te ilusiones con lo que te diga tu abogado. Es verdad, no tenemos nada en tu contra. Pero nos podemos inventar lo que sea para que no salgas de la cárcel por un buen tiempo. Cuidado, está caliente. Vamos a tener que añadir a la lista de enemigos a Isidro Casillas. Sobres, pues. Uno más, uno menos, mi amor. Hijo de tigre pintito. Como buen hijo de narco, va a querer mover su propia merca y su propio dinero. Escúchame bien, Gancho. Porque esto te lo voy a decir solamente una vez. A Isidro Casillas nadie lo toca, ¿oíste? A ver, Víctor. Mi querido Víctor. Es bien sabido que los herederos son peligrosos. Y que pueden buscar venganza. Y en una de esas hasta se va contra ti. Pues ese será muy un problema, ¿que no? Pero ese morro no tiene por qué pagar los platos rotos de nuestro pasado. Ese morro se metió al camión donde movemos la merca. ¿Me vas a decir que se confundió con su camioncito escolar? Además, murió uno de nuestros guaruras. Es cierto. Y que paz descanse. Que en paz descanse. Hijos de la tiznada. Me cae que a ustedes dos no les sube el agua al tinaco, ¿va? Miren que comparar la vida de un mendigo guarura con la de un morro. De verdad, por Dios. Te equivocas, Chacorta. Una vida es una vida.
buscarlo en la suite presidencial. Por favor, busquen también en el lobby y algunos en la zona de la alberca. Atentos a cualquier señal. Lo hecho estaba, todo lo lamento. ¿Cómo que lo lamentas, Ismael? Tu papá y yo éramos amigos, teníamos negocios. Sí, se supone que yo tenía que ser presidente de este país en este momento, Ismael. Él confía en mí, tú eres su hijo. Por favor, diles. Ordénales, por favor, Ismael. Ya deja el teatrito. Yo soy la cabeza de esta familia. Creía haberlo dejado bien claro. Y tú y el Historis no hicieron lo que les dije. ¿Quién te dijo que hablaras por mi primo? Nunca hemos hablado de eso. No creo que sea buen momento para hablarlo, ¿o sí? Diles que acaben con esto ya, ¿sí? Díselos. Sí. Cállate mejor, no más, vato. Esta porquería ya no nos sirve de nada, Isma. Voy a buscar lo que ocupo. Así como dijo la prima, esta es una bronca de los Ahumada, no de los Casillas. No te voy a detener, prima. Pero eres tú la que va a tener que medir las consecuencias de lo que va a hacer. No, ¿a dónde vas? No, Ismael, no te vayas. Cállate mejor. Ismael, tu papá no querría esto, por favor. Cállate ya. Ismael, tu papá no hubiera querido que pasara esto, por favor. ¿A dónde vas? Ahora sí vas a hablar, perro.